están viendo, las que ya se han sumado, los invitamos como todos los encuentros a ponerse cómodos, a sentarse de manera cómoda, a cerrar los ojos y a comenzar a pedirle a María la gracia de poder abrir el corazón al Espíritu Santo, a Él que se fecunda en nuestros corazones, para que demos fruto y fruto en abundancia. Tú eres el agua viva, oh Señor. Espíritu Santo, ven a derramarte hoy. Tú eres el agua viva, oh Señor. Espíritu Santo, ven a derramarte hoy. Ven a derramarte, ven a derramarte, ven a derramarte, oh Señor. Ven a derramarte, ven a derramarte, ven a derramarte, oh Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María te derrames en los corazones de aquellos nosotros que nos estamos preparando para consagrarnos a Jesús por medio del Inmaculado Corazón de María. La noticia que hemos oído de Él y que nosotros les anunciamos es esta: Dios es luz, y en Él no hay tinieblas. Si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en las tinieblas, mentimos, y no procedemos conforme a la verdad. Pero si caminamos en la luz, como Él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Madre Santísima, hoy queremos entregarte nuestros corazones. Queremos pedirte especialmente que nos alcances de Dios la luz que necesitamos para poder salir de las tinieblas y vivir como verdaderos hijos de la luz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A mí sí me se escucha un poquito bajo, así que... Problemas técnicos. Sí, ahí estamos. Ahí nos van avisando si se escucha un poquito más fuerte. Ahí. Tengo miedo que sature. Ahí nos pueden ir comentando si se escucha un poco mejor. Pueden llegar un poco de retraso. A ver, algunos dicen que se escucha. No se escucha. Rayos. Está fuertísimo. Ahí.
Ahí parecería ser. Ahí está. Ahí está. A los que no escuchan mucho por ahí, prueben subir el audio del teléfono, a lo mejor está un poquito bajo. Porque si subimos más acá puede saturar. Claro, y se va a escuchar bastante. Así que bueno, sigan comentando. No, porque vamos. Ahí está. Bueno, hermanos. Nos encontramos en esta segunda lección, como ya les habíamos anticipado en la lección anterior. Queríamos hablar un poco de cómo salir del pecado, ya que en la lección anterior, a ver, se va a caer si no. Ahí está. Bueno, en la lección anterior, como recordarán, estuvimos viendo y hablando un poco sobre la tentación, sobre esta tendencia que tenemos a apartarnos del amor de Dios y cómo sobre esta tendencia hacen fuerza tanto el mundo, el demonio, como nuestra propia carne. Y esta tendencia, esta tentación, la podemos comparar por ahí cuando el auto tiene rota la dirección, que siempre tira hacia un lado, que tira para el lado que uno no quiere y que cuesta manejarlo. O también como cuando se dobla el manubrio de la bicicleta, que por ahí uno, para ir derecho, tiene que hacer demasiada fuerza. También vimos los tres momentos de la tentación, el impulso, la deliberación y la decisión, y la importancia de reconocer nuestra debilidad y acudir a Dios. Y por último vimos que el fruto de la tentación puede llegar a ser el pecado, porque también puede ser nuestra propia victoria sobre la tentación. Y este pecado es el gran asesino, porque es lo único que nos puede privar de la vida eterna, es decir, de la plena comunión con Dios que hace a la plenitud de nuestro corazón. Y este pecado también lo veíamos como una oposición a la ley que Dios instauró, pero esta definición del pecado como transgresión de la ley también veíamos que se podía tornar un poco fría por la experiencia que tenemos nosotros de la ley, y que era mejor entenderlo como una ofensa a ese Dios que me amó y se entregó por mí, a ese Dios que no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, que es lo más fuerte que... ¿Sí, chico? Oh, sí. Perdón. Se vuelta la pantalla. ¿Sí? Perdón. ¿Sí? Vamos a hacer una treintena a San José para comprar una buena cámara y filmar. Y bueno, y vemos que este pecado entonces se entendía mejor como una ofensa, como un rechazo al amor del Padre que entregó su vida, la vida de su propio Hijo, por nuestra salvación. Entonces, el pecado es un rechazo total al amor de Dios. Por lo tanto, es esencial que tengamos conocimiento del pecado. Por eso estamos hablando tanto, por eso todas estas lecciones estamos conociendo el pecado, porque es lo único que nos puede privar de Dios. Por lo tanto, también nos impide abrirnos a la gracia, abrirnos a ese amor. Y en esto tienen un papel fundamental, por ende, los mandamientos. Antes de seguir, la segunda parte de... Sí. O sea, seguimos en la lección 5 del totos. Esta es la segunda parte. La primera parte era la tentación y después cómo salir del pecado, es decir, cuando el fruto de la tentación es que caemos en el pecado y no salimos victoriosos. Por lo tanto, para rechazar el pecado,
Dios nos ha dado conocimiento de aquello que es el pecado. Esto es la ley, los mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no dirás falsos testimonios ni mentiras, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, y no codiciarás los bienes ajenos. Estos son los 10 mandamientos, las 10 leyes que Dios nos dio para mantener el orden. Y podríamos tener la tentación de decir, bueno, Cristo ya murió, Cristo ya nos salvó, Cristo ya nos dio la gracia, ¿tenemos que seguir cumpliendo los mandamientos? Y esta respuesta nos la da el mismo Jesús en Mateo 16, de Mateo 19, del 16 al 17. Cuando se le acerca ese joven que tenía muchas riquezas, que estaba muy seguro en la vida, y le pregunta sobre cómo hacer para poder seguir a Jesús. Dice la palabra de Dios en Mateo 19, del 16 al 17. Y he aquí que uno acercándose a él le preguntó: Maestro, ¿qué de bueno he de hacer para obtener la vida eterna? Y él le respondió: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, mas si quieres entrar en la vida, observa los mandamientos. ¿Qué es lo necesario, por lo tanto? Cumplir los mandamientos. Porque cuando el Espíritu Santo comienza a transformar nuestro corazón, los dejamos de ver como una falta de libertad, como algo que nos quita el disfrute, como algo que se opone a nuestra felicidad, que es lo que fomenta el espíritu del mundo, el demonio y nuestra naturaleza herida. Y acá también hay que tener cuidado porque hoy también dentro de la iglesia, como se dice mucho esto, bueno, no importan ya los mandamientos, lo importante es el mandamiento nuevo que nos dio Jesús, que es que nos amemos los unos a los otros. Claro, o sea, Jesús nos dio ese mandamiento nuevo, pero ese mandamiento nuevo es una síntesis de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos siguen vigentes y amar al otro es cumplir los mandamientos y amar a Dios es cumplir los mandamientos. No es que porque Jesús ahora resucitó, bueno, ya está, lo importante es amar y amar de la forma que a mí me parece. No, o sea, a veces no sabemos amar tampoco y Dios nos enseña cómo se ama también a través de los mandamientos. Porque como lo vamos a seguir profundizando, nuestra naturaleza herida también ha desvirtuado el concepto de amor. Por lo tanto, Dios nos viene a mostrar cómo es el verdadero amor. Los mandamientos, por lo tanto, no fueron un invento de Dios para cortar la libertad del hombre, sino para darnos libertad, para que seamos plenamente hombres. Los mandamientos son un sí a Dios que da sentido. En los primeros mandamientos, un sí a la familia. En el primer mandamiento, un sí a Dios. En el cuarto mandamiento, un sí a la familia. Un sí a la vida en el quinto mandamiento. Un sí al amor responsable en el sexto mandamiento. Un sí a la solidaridad y a la responsabilidad social y a la justicia en el séptimo mandamiento. Y un sí a la verdad en este séptimo mandamiento. Y por lo tanto, los mandamientos vienen a ser leyes. Y las leyes buscan ordenar. Como veíamos en el ejemplo pasado, en un museo hay muchas normas, hay muchas leyes, porque se está cuidando algo valioso. Imagínense si no habría una constitución, si no habría leyes que nos rigieran, cuánto mal habría en el mundo, más del que ya hay. Por ejemplo, si no se respetaran las leyes de tránsito, cuántos choques habría. O si no habría una constitución, como hablábamos, cada uno podría hacer lo que se le antojase la gana. Entonces abundarían los homicidios, los abusos, la esclavitud, la tiranía. Por lo tanto, los mandamientos están hechos para proteger al hombre. Y protegerlo justamente de este gran asesino, que es el pecado. Por lo tanto, para abordar el tema del pecado es necesario conocer el origen de este, que ya lo estuvimos viendo, pero lo vamos a seguir profundizando. Y el origen del pecado está en la caída del hombre, allá en el jardín del Edén, cuando el hombre rechaza por primera vez a Dios. Y este rechazo no está movido por el hombre mismo, sino está movido por un ángel caído que ya había rechazado a Dios antes y que había introducido el pecado. Este es el demonio, como lo vemos en Sabiduría 2:24. Por la envidia del demonio entró el pecado al mundo.
Bueno, entonces, para entender esto, ¿no? La caída del hombre, es importante primero, bueno, volver a lo que fue la caída de los ángeles, que es algo que ya hablamos hace 2 semanas atrás, que fue que Dios creó a los ángeles, a estos seres perfectos, de naturaleza mucho más perfecta que nosotros, superiores a nosotros en naturaleza, pero Dios los hizo buenos, porque lo que Dios, o sea, la voluntad de Dios era que sean buenos. Pero obviamente que sin libertad no hay amor. Entonces Dios, aunque los hizo buenos, les dio la libertad de elegir si querían obedecer a Dios o no. Entonces, bueno, habíamos visto esto, ¿no? Cómo Dios había hecho a todos los ángeles, que entre ellos estaba Lucifer. Lucifer, que en la jerarquía de los ángeles estaba en la más alta, era uno que estaba cara a cara con Dios y su misión era adorar a Dios, la tarea más perfecta que le puede tocar a un ángel. Pero, ¿qué pasó? Lucifer quería ser más que Dios. Lucifer no quería obedecer a Dios. Entonces, habíamos dicho cómo Lucifer eligió no servir a Dios, y junto con Lucifer fueron muchos ángeles tras Lucifer y cayeron. Y acá se dio la caída de los ángeles. Y volvemos a leer lo que nos decía la lectura de Apocalipsis 12, del 7 al 9, que nos habla de este primer pecado de los ángeles, que si bien no sabemos, habíamos visto la visión de esta beata, pero no sabemos a ciencia cierta si es o no, porque en realidad la Biblia no nos dice nada y esta revelación está como revelación privada. Tiene mucho de certero, porque habíamos dicho que esta beata no había estudiado teología nunca en su vida y es correcta, muy teológicamente correcto, pero bueno, igualmente no es esencial saber qué fue lo que pasó. Sí sabemos que hubo un pecado de los ángeles, un pecado de desobediencia, un pecado que eligieron no servir a Dios. Y nos dice Apocalipsis 12, entonces se libró una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y éste contraatacó con sus ángeles, pero fueron vencidos y expulsados del cielo. Y así fue precipitado el enorme dragón, la antigua serpiente llamada Diablo o Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado sobre la tierra con todos sus ángeles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y esto es importante entender lo que pasó. Se libró esta batalla y Lucifer y todos sus ángeles fueron arrojados sobre la tierra. Entonces, acá es donde entra la caída del hombre. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Habíamos dicho que estos ángeles querían ofender a Dios, pero a Dios en sí mismo no se lo puede ofender ni dañar porque Dios es todo perfecto. Entonces, no le podían hacer daño a Dios. ¿Y qué dijeron? Bueno, vamos contra los hijos de Dios para dañar el corazón de Dios, o sea, para hacerlo sufrir a Dios, porque Dios sufre en realidad cuando nosotros nos perdemos. Entonces ahí fue que fueron contra el hombre. Y ahora sí vamos a leer de nuevo la cita de Génesis 3, que nos habla de, habíamos visto cómo Dios crea a Adán y a Eva, Dios los crea, los pone en el jardín de Edén, les da para que tengan a su disposición y a su dominio toda la naturaleza, le da para que coman de todos los árboles del jardín de Edén, menos de uno. ¿Por qué? Porque con los hombres aplica lo mismo, no hay libertad sin amor, entonces Dios también quería que el hombre lo ame libremente. Y te le dio la posibilidad de rechazarlo. De rechazarlo, no. Acá nos dice la palabra, leemos de nuevo la cita de la tentación. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín? La mujer le respondió, podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero respecto al árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. La serpiente dijo a la mujer, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió.
Luego se le vio a su marido que estaba con ella y él también comió. Entonces abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. Por eso se hicieron unos taparrabos, entretejiendo hojas de higuera. Al oír la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora en que sopla la brisa, se ocultaron de él entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces fíjense cómo la serpiente, bueno, primero que busca engañar, ¿no? Ya lo habíamos visto esto. Dios dijo que no coman de uno solo, de uno solo no podían comer. La serpiente que dijo Dios les dijo que no coman de ninguno. Dios que los castiga, que no los deja hacer nada. Mentira, esas son las mentiras que hoy también nos dice la sociedad. Dios que no te deja hacer nada, que no te deja ser feliz. Mentira, Dios nos dice que no hagamos las cosas que nos van a hacer mal. Pero bueno, fíjense cómo acá se puede ver cómo Eva y Adán llevado por Eva desconfían de lo que Dios les dijo, porque Dios les había dicho que si comían de él iban a morir, pero desconfiaron y desobedecieron. Entonces vemos como todo pecado es un acto de desconfianza y de desobediencia a los mandatos de Dios. Desconfianza, ¿por qué? Porque en realidad todo pecado nace de la desconfianza. Nosotros no confiamos que Dios lo que nos pide es porque somos sus hijos, porque nos ama con un amor paternal, porque quiere lo mejor para nosotros, porque quiere la vida eterna. Entonces cuando desconfiamos que Dios capaz que no nos ama tanto, capaz que Dios no quiere lo mejor para nosotros, capaz que Dios nos está mintiendo, entonces ahí desconfiamos. Y como desconfiamos, desobedecemos. Por eso es muy importante para también sanar la raíz del pecado, sanar la confianza con Dios, porque lo más importante es confiar. Y también vemos cómo la serpiente tienta al hombre con algo que Dios les quería dar. O sea, Dios había hecho a Adán y a Eva para hacerlos participar de la naturaleza divina. Es decir, Dios quería divinizar a Adán y a Eva. Dios quería hacerlos partícipes de su naturaleza divina. Y fíjense con qué los tienta la serpiente. Dijo, si ustedes comen de esto, serán como dioses. Es decir, no era nada que Dios no les haya estado ofreciendo. Pero, cuando Adán y Eva comieron de ese árbol, nos dice San Máximo de Confesor que quisieron ser como Dios, pero sin Dios, antes que Dios y no según Dios. Es decir, quisieron hacer lo mismo que Dios les quería ofrecer, pero sin Dios, antes que Dios, o sea, antes que Dios lo quiera, y no según Dios, no según Dios quería que se hagan las cosas. Y esto es muy importante porque hoy también pasa lo mismo con el pecado. O sea, hoy nosotros ¿qué buscamos? Nosotros buscamos la felicidad, nosotros buscamos la plenitud, nosotros buscamos ser saciados, buscamos una vida plena, buscamos el cielo, buscamos en realidad a Dios, porque nuestro corazón en lo más profundo anhela a Dios. Pero cuando pecamos, buscamos esa felicidad, pero sin Dios, antes que Dios y no según Dios. Entonces, bueno, después de este pecado de Adán y Eva, nació lo que es el pecado original, que es el pecado con el que, desde ahí, todos los hijos de Adán y Eva, es decir, todos los hombres y mujeres del mundo, nacemos con el pecado original. Este pecado original es el que trajo unas consecuencias, las consecuencias de muerte, dolor, sufrimiento, separación de Dios. Antes del pecado original no existía ni la muerte, ni el dolor, ni el sufrimiento. Antes del pecado original, nuestras potencias inferiores que habíamos hablado estaban sometidas a las superiores, y las superiores, nuestra inteligencia y nuestra voluntad, estaban sometidas a Dios. Después del pecado original, todo esto se desordenó. Entonces, básicamente después del pecado original es cuando empezó el desorden para el hombre, la infelicidad, el sufrimiento, el querer seguir a Dios pero no poder seguir a Dios, porque bueno, esto de la concupiscencia que también habíamos hablado, las tentaciones, y bueno, este pecado original con el que todos nacemos es un estado de ausencia de Dios, no es un acto, es decir, yo no hice nada para nacer con el pecado original, ya nazco así, nazco con este estado de ausencia de Dios, que se borra con el bautismo. Por eso el bautismo no es como algo simbólico. Realmente en el bautismo empezamos a ser hijos de Dios y se borra ese pecado original. Pero ¿qué pasa? El pecado original se borra en el bautismo, pero quedan las consecuencias. Las consecuencias del pecado original, que es querer seguir a Dios, pero no poder seguirlo a Dios, porque tengo esta concupiscencia, porque tengo estas debilidades,
porque soy tentada, quedan estos sufrimientos, todas estas consecuencias del pecado original nos quedan aunque se borra nuestro pecado original. Por eso tenemos esta tendencia a pecar, porque nacimos con el pecado original. Todos menos la Virgen María. La Virgen María nació inmaculada porque recibió anticipadamente, es decir, recibió antes los méritos de la pasión de Cristo. ¿Por qué? Básicamente porque era la madre de Jesús, la madre de Dios, y Dios quiso hacer a su madre de la forma más linda. Entonces, por anticipado, les dio los méritos de la pasión de Cristo. Y este pecado, como veíamos, no fue cualquier cosa. Tuvo consecuencias graves y consecuencias que los hijos de Adán seguimos padeciendo. Porque si bien el bautismo borra ese pecado original, lo perdona ese estado, nos libera ese estado de separación con Dios y nos vuelve a unir a Dios, quedan en nosotros las consecuencias. Y estas consecuencias, a primera vista, son 4 grandes rupturas. La ruptura con Dios, que lleva a la ruptura del hombre consigo mismo, del hombre con sus semejantes y del hombre con la creación. Lo podemos comparar, por ejemplo, cuando se rompe el caño que provee a un tanque de agua del agua. Se rompe el caño que provee de esa agua y el tanque comienza a ensuciarse, comienza a resecarse y los caños comienzan también a romperse porque no está funcionando. Entonces, la ruptura con Dios es romper con este caño de agua que justamente nos provee del agua viva. Rompemos con la fuente de vida. Esto fue lo que sucedió en el jardín del Edén. En el jardín del Edén Dios estaba con el hombre de tú a tú, estaban en una relación de presencia, estaban constantemente juntos. Cuando vemos el pecado, como lo leemos en Génesis 3:8, leemos que Dios se paseaba por el jardín y después que el hombre peca, el hombre se esconde y Dios lo va a buscar, porque era cuando se estaban por encontrar, estaban por hacer carne esa relación, estaban juntos y con el pecado se rompe esta primera relación, esta relación con Dios. Y ahí entra lo que decía Mili, esta desconfianza. Se desfigura el rostro de Dios. Ya Dios no se ve como un padre amoroso, sino como un tirano que me va a prohibir, que me va a impedir ser feliz. Esto obviamente entra por el influjo del demonio. Entonces ya no es un padre Dios, sino que es un opresor. Y esto nos produce cada vez más un alejamiento. Dejamos, por lo tanto, de experimentar ese amor de Dios. Dejamos de verlo cara a cara y nos alejamos de Él. La segunda ruptura es del hombre consigo mismo. Como veíamos, si se corta el caño de agua, el tanque comienza a romperse. Por lo tanto, el hombre que fue creado para estar unido a Dios, al carecer de esa unión, se autodestruye. Se rompe la fuente del amor y acá se rompe nuestra propia integridad. Es decir, ese equilibrio que hay entre nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro corazón, se rompe ese equilibrio. Perdemos la calidad de íntegros, perdemos la calidad de esa pureza que la vamos a ver en María cuando hablamos de Inmaculada. Es una persona puramente íntegra, que eso, lamentablemente por el pecado, dejamos de serlo. Y acá entra lo que dice Pablo: no hago el bien que quiero y sin embargo hago el mal que no quiero. Como esta tendencia entre querer hacer el bien pero no poder hacerlo. Quiero hacer el bien y se me presenta el mal. Quiero evitar el mal y no puedo. Porque, como también decía Mili, se invirtió este dominio de las potencias superiores, inteligencia, voluntad, sobre las inferiores, es decir, sobre los sentimientos. Por lo tanto, nuestros instintos se rebelan contra nosotros mismos. Y acá vemos como esta especie de dualidad que está en nosotros mismos. Quiero rezar, pero no puedo, porque tengo esa tendencia a irme, a no ir al silencio. Tengo la tendencia a distraerme, la paso mejor mirando televisión, la paso mejor escuchando música, la paso mejor haciendo cualquier otra cosa menos estando en silencio y menos estando con Dios. Y parece una paradoja, porque Dios, que tendría que ser el que nos llena, en realidad lo vivimos esquivando. Queremos cuidarnos la comida y no podemos. Queremos hacer una obra de caridad y no podemos, aunque sabemos que está bien. Es este desequilibrio, esta
tendencia contraria a lo que queremos, que fue lo que introdujo el pecado. Es decir, se rompió nuestra integridad. Y hoy buscaba un poco de dónde venía la palabra integridad, y venía del verbo integer, que significa intacto, entero, es decir, no tocado por el mal. Implica ser una sola cosa. Y vemos que en nosotros hay como dos tendencias opuestas. Y por otro lado, tenemos la tercera ruptura, que es con el prójimo. Como lo vemos muy claro en el Génesis. Si leemos en Génesis 2:23 y lo comparamos con Génesis 3:12, es abismal la diferencia. En Génesis 2:23 dice Abraham, y dijo el hombre, Adán, no Abraham. Y dijo el hombre, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es decir, está alabando la creación de la mujer. Pero después del pecado, en Génesis 3:12, leemos, respondió Adán, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Ya vemos cómo está quitándole el prestigio a la mujer. Echando la culpa. Le está echando la culpa, claro, quiere sacarse la culpa él mismo y tirársela a la mujer, es decir, por un lado la alaba y por el otro ya busca como destruirla. Y esto pasa porque la relación entre los hombres quedó sometida a la tensión y está marcada por la tendencia por el deseo y por el dominio. Es decir, yo tenía un bien y ese bien era Dios. Yo tenía ese bien, nadie me lo podía quitar. Pero con el pecado pierdo el bien, entonces busco asegurarme de todos los bienes. Entonces el otro ya no se me presenta como un compañero, como un amigo para juntos lograr ese bien, sino como un enemigo, alguien que me puede privar del bien. Entonces yo, en vez de tener esa amistad con el otro, uso al otro para propiciarme un propio bien, para satisfacer mis instintos, uso al otro para satisfacer mis propios deseos, y ya no para buscar juntos a Dios. Entonces se da lo tan triste que vemos hoy, que es la cosificación del otro. El otro ya no es alguien, sino que pasa a ser algo. Y ahí vemos toda la violencia que hay hoy en día, porque el otro ya no lo reconozco como un semejante mío, sino como alguien que quiero usar para mi propio bien. Y por último, la cuarta ruptura, que es la ruptura con la creación, porque por el pecado, por culpa del hombre, la creación quedó maldita, como lo leemos en Génesis 3, del 17 al 18. Adán le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido el árbol del que yo te había prohibido comer, será maldita la tierra por tu causa. Es decir, el pecado tiene una repercusión en todo el cosmos, en la misma tierra. Entonces, la tierra que estaba para servir al hombre se vuelve su enemigo. Entonces está constantemente amenazado por la creación. ¿Algo más para agregar? Entonces, una vez que entendimos ahora el origen del pecado, las consecuencias que esto tuvo, vamos a ver un poco la clasificación del pecado. Ya vimos que el pecado original es un estado, pero el pecado que cometemos, el pecado actual, es una acción propia del hombre de volver a rechazar a Dios. Y aquí tenemos el pecado original que engendró en nosotros, los pecados capitales: ira, lujuria, envidia, avaricia, pereza, soberbia y envidia. Es decir, son los pecados cabeza, los pecados que dan origen a otros pecados. Y dentro de los pecados podemos distinguir los pecados mortales y los pecados veniales. El apóstol San Juan, en la primera carta que escribe, hace una distinción. Primero Juan. ¿La tenés ahí marcada? No. La primera carta de Juan, que aquí estoy encontrando. Ahora tengo una. La primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 8, nos habla, capítulo 5, versículo 18. ¿Qué hay? No, perdón, me equivoqué. Primera Juan 5, del 1 al 18. Habla de un pecado que lleva a la muerte y un pecado que no lleva a la muerte. El que ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, dice San Juan,
que ore y le dará la vida. Me refiero a los que cometen pecados que no conducen a la muerte, porque hay un pecado que lleva a la muerte. Por este no le pido que oren. Aunque toda maldad es pecado, no todo pecado lleva a la muerte. Palabra de Dios. Entonces, podemos ver que hay una distinción. El pecado mortal, que mata la vida de la gracia a nosotros, que mata a Jesucristo, y el pecado venial, que es una ofensa, es como flagelar, como lastimar a la vida de Jesús en nuestro propio corazón. Esto es algo también que los protestantes dicen que no hay pecado mortal y venial. En realidad sí, vemos que la misma Biblia nos dice que hay pecados que nos llevan a la muerte y otros que no. Bueno, pecado mortal. Pecado mortal es, y les voy a leer la definición, es la transgresión voluntaria de la ley de Dios en materia grave. Es decir, vemos que hay 3 condiciones para que haya un pecado mortal. Primero, que sea de materia grave, es decir, lo que yo hago tiene que ser grave. ¿Y cuáles son los parámetros? Los 10 mandamientos. Si yo miento, estoy en pecado mortal. Si yo miento es de materia grave, porque un mandamiento dice que no hay que levantar falsos testimonios ni mentir. Si yo tengo relaciones fuera del matrimonio, entonces eso es un pecado de materia grave, porque nos dicen los mandamientos que no hay que cometer actos impuros y fuera del matrimonio no es algo puro. Si yo deseo a la mujer de mi prójimo, es de materia grave. Si yo le respondo mal a él sin caer en enojarme demasiado y generar una gran pelea, eso no es de materia grave, porque, bueno, no fue una mala contestación, que no fue tan grave tampoco. Entonces, bueno, hay que saber distinguir cuáles son de materia grave, y estos son los que van en contra de algunos de los 10 mandamientos. Por eso es muy bueno hacer examen de conciencia para confesar básico los mandamientos. Si estoy en contra de alguno de los 10 mandamientos, estoy en pecado mortal. Bueno, materia grave. Pleno conocimiento. Es decir, yo tengo que conocer que eso que hago es de materia grave. Yo conozco una muy amiga mía que mucho tiempo fue a una iglesia, que ella cada vez que se iba a confesar que no vivía la castidad con el novio, el sacerdote le decía que la iglesia ya se había actualizado, que no era pecado. Y ella en ignorancia siguió sin vivir la castidad con el novio porque pensaba que era algo que estaba bien. Cuando supo cómo eran las cosas, obviamente que empezó a vivir la castidad. Pero en todo ese momento ella no tenía un pleno conocimiento porque la habían confundido. Una persona que no le llegó la evangelización, que no va los domingos a misa, no tiene un pleno conocimiento porque nunca nadie le explicó cuáles eran los 10 mandamientos. Entonces, materia grave, pleno conocimiento y pleno consentimiento. Pleno consentimiento es decir que es algo que yo lo estoy haciendo libremente. Es muy fuerte el ejemplo, pero una violación no es un pecado grave, porque la víctima no está consintiendo ser violada. Entonces, si no hay pleno consentimiento, no es un pecado grave. Claro, de parte de la víctima. De parte de la víctima, obvio. Entonces, materia grave, pleno conocimiento, pleno consentimiento para que sea un pecado mortal. ¿Y cuáles son los efectos del pecado mortal? Para saber cuáles son los efectos del pecado mortal, tenemos que recordar lo que es un alma en estado de gracia. Y un alma cuando está en gracia, es decir, cuando no vive en pecado mortal, realmente, y a veces no tomamos conciencia de lo que es, pero realmente es que la Santísima Trinidad habita en esa persona, que habita en esa alma y que hace su morada, que hace su casa en esa alma. Santa Teresita tuvo una visión que veía cómo los demonios huían cuando había una persona que estaba en gracia. Entonces realmente cuando estamos en gracia, Cristo mismo, la Santísima Trinidad, vive en nosotros. Y no solamente eso, sino que nos adorna con sus gracias, con sus virtudes, con sus dones. También podemos vivir la santa libertad de los hijos de Dios, es decir, nos sabemos hijos de Dios y nos sabemos en esta santa libertad, y esta santa libertad también para poder elegir cada vez mejor el bien. También podemos hacer cada buena obra que hacemos en estado de gracia, vamos ganando méritos para el cielo, es decir, yo ofrezco una mortificación y seguramente que eso es como un ladrillito para mi casita en el cielo. Esos son los méritos, ya los vamos a ver bien más adelante. Y vamos a entender por qué es meritorio cuando estamos en gracia y por qué no es meritorio cuando no estamos en gracia. Exactamente. Y también cuando estamos en gracia gozamos anticipadamente ese cielo en la tierra. La persona que está en gracia, en el fondo de su corazón es feliz, a pesar de todas las pruebas, a pesar de las dificultades. Es una persona que ya está saboreando lo que es
gozar con Dios, porque el cielo es estar cara a cara con Dios, y ya lo está saboreando ahora porque vive en comunión con Dios. En cambio, el pecado mortal, básicamente, y dicen muchos santos, que es un suicidio espiritual. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es, cuando estamos en un pecado mortal, yo miento una vez y ya arrojé a Dios de mi alma, ya lo eché a Dios de mi alma, ya no está Dios habitando en mi alma por un solo pecado mortal. Y también dicen muchos, bueno, así como el alma en estado de gracia ya goza anticipadamente el cielo, la persona que vive en pecado mortal es como un anticipo de lo que es el infierno. Es una persona que en el fondo de su corazón no está feliz, no está en paz. También las personas que viven en pecado mortal pierden todos los méritos que habían ganado. Es decir, yo hace un año venía ganando méritos, un solo pecado mortal, perdí todo. Y todo lo bueno que yo haga estando en pecado mortal no gana méritos para el cielo. Y bueno, también perdemos esta gracia santificante. La gracia santificante básicamente es la que nos va asemejando más a Dios. Entonces, y el catecismo nos dice muy claro, porque a veces hoy, sobre todo hoy en la iglesia, suena como, no, qué radical, es un montón eso. Pero bueno, el catecismo ya nos dice, es lo que la iglesia enseñó siempre. Que, y lo voy a leer, si no es rescatado por el arrepentimiento y el perdón de Dios, causa la exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna del infierno. Es decir, que si esa persona no se confiesa, causa un solo pecado mortal, puede causar que esa persona vaya al infierno. Y bueno, eso es un poco el pecado mortal. Ahora vamos a ver lo que es el pecado venial. El pecado venial es cuando no hay pleno conocimiento, o no hay pleno consentimiento, o no es de materia grave. Si yo le respondo mal a él, estoy en pecado venial. Si yo no sé, como en el caso de mi amiga, capaz que estaba en pecado venial. También cada uno es el que puede examinarse mejor que nadie y saber, bueno, yo estoy en pecado mortal, en pecado venial o en imperfecciones. Por eso es muy importante que aprendamos a examinarnos. Y si podemos hacerlo todas las noches, mejor. Todas las noches hacer como un repaso del día también y aprender a examinarnos para poder saber también cómo está nuestra alma. Entonces, bueno, el pecado venial no nos priva de la gracia santificante ni del amor de Dios, pero nos priva de la gracia y el mérito que podríamos haber tenido al vencer una tentación. Por lo tanto, va disminuyendo poco a poco nuestro fervor y nos va haciendo personas tibias. Hace poco le escuchaba a un sacerdote de México que contaba cómo la estrategia del ejército romano y que tenía 3 tipos de soldados. El primero, que eran los más jóvenes, que iban con un escudo chiquitito y pequeñas espaditas como para picar, para cansar al enemigo, y donde podían lo chuceaban, donde podían lo cortaban y saltaban de un lado para el otro, un lado para el otro, un lado para el otro, hasta que el enemigo quedaba cansado. Después de eso venía otro soldado, un poco más armado, que generaba más dolor y buscaba desangrar al enemigo. Y por último venía el tercer soldado, mucho más anciano y experimentado, y terminaba por darle muerte a la víctima. Entonces, el pecado venial viene a ser como este primer soldado, que salta de un lado para el otro y que no nos hace pensar en el último soldado que nos va a matar, pero que nos va cansando, nos va debilitando, para que después, ante las grandes tentaciones, no seamos capaces de resistirlas. Un pecado venial muy común es yo no hago nada malo, pero tampoco haces nada bueno. No hacemos nada bueno y eso ya es un pecado, porque Dios no nos manda a no hacer nada malo, sino que nos manda a ser santos. No, y es muy importante también saber que habíamos dicho que una de las 3 cosas para que sea pecado mortal es que haya pleno conocimiento. Pero ojo con los que dicen, bueno, yo por las dudas no voy a conocer más, ya veo que me terminan de confirmar que esto que estoy haciendo es pecado y chao. Así que guarda, porque eso es una ignorancia culpable y eso es pecado mortal. Entonces, realmente esto de no conocer aplica para los que realmente no tienen los medios, no tienen los medios, ¿no? Pero si una persona realmente no quiere indagar más porque sabe que en el fondo que lo que hace está mal, entonces eso es una ignorancia culpable y es pecado mortal. Entonces este pecado venial lo va preparando poco a poco para que caigamos en el pecado mortal, porque va alimentando todas estas inclinaciones que tenemos y va disminuyendo las gracias que Dios nos va dando porque no correspondemos a ella, y Dios nos va a derramar gracias en un saco vacío que no se van a usar para nada.
Por lo tanto, el pecado es un desprecio que hacemos de la fuente de agua viva, la única fuente que puede calmar la sed de nuestras almas, y preferimos a ella el agua cenegosa del fondo de las cisternas rotas. Es decir, el pecado venial es rechazar el agua pura para deleitarse falsamente en el agua contaminada. Por lo tanto, Él va preparando nuestra alma, esto es lo que nos tiene que quedar, para el pecado mortal. Si bien no rompe esa relación, no nos causa la muerte, nos va preparando para finalmente morir. Y por otro lado tenemos el pecado actual, es decir, el pecado que cometemos a diarios. Está el pecado original y el pecado actual. Y acá viene el tema de la voluntad, que acá también tiene mucha influencia en lo que tiene que ver, que hablábamos recién, con el pecado venial. Antes de pecar, mi voluntad estaba firme y recta con Dios. Es decir, mi voluntad estaba así, yo lo actúo. La voluntad estaba así, pero después del pecado, esa voluntad quedó viciada. Así, era mi voluntad. Pero, gracias a Dios, Jesús nos dejó el sacramento de la reconciliación, entonces nos podemos confesar y nuestra alma vuelve a purificarse. Pero nuestra voluntad no vuelve a su estado anterior, sino que queda en el mismo lugar. Queda frágil, queda con más tensión al pecado. Por lo tanto, tenemos que luchar para que esa voluntad, que estaba así, vuelva a su estado original, que vuelva a querer a Dios. Y en esto juega un papel importante el Espíritu Santo, que va educando nuestro corazón. Por eso es mejor no pecar que pecar y después me confieso. Es decir, es mejor no cometer pecados veniales porque van rompiendo poco a poco nuestra voluntad, la van haciendo cada vez más frágil. También está el ejemplo de que yo clavo clavitos en una madera, yo después con la confesión, cada clavito es un pecado. Yo con la confesión saco esos clavitos, pero queda en la madera toda agujereada. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Entonces, el pecado tiene dos consecuencias. En primer lugar, la culpa, por la que somos responsables de la acción que cometimos, que es haber ofendido a Dios. Y por otro lado, la pena, que leemos, la pena temporal expresa la condición de sufrimiento de aquel que, aún reconciliado con Dios, está todavía marcado por los restos del pecado, que no le permiten una apertura total a la gracia. Por lo tanto, una curación completa precisa de la purificación. La culpa, por lo tanto, se perdona y se borra a través de la confesión. Pero la pena, llamada pena temporal, hay que expiarla en esta vida o en el purgatorio. Es decir, hay que purificar las penas que nos vienen por la culpa. Es decir, la culpa es yo cometí un pecado, por lo tanto soy culpable de ese pecado. Y la pena es el castigo con el que tengo que reparar por esa culpa. Y acá es importante entender bien la palabra castigo. La palabra castigo viene del verbo castigar y del latín castigare, porque muchas veces tiene una concepción errónea del castigo. Y este verbo, el verbo castigare, está compuesto del adjetivo del vocabulario religioso castus, casto, pero en origen ajustado a la regla o a los ritos, y agere, que es decir hacer, o sea, hacer puro, y en origen instruir. Por lo tanto, el castigo es hacer puro, hacer santo. El castigo no es ejercer violencia por violencia, sino un medio a través del cual corregimos nuestra acción, corregimos nuestra voluntad. El castigo tiene un fin puramente terapéutico, es decir, sanar nuestro corazón, corregirlo. Claro, porque en fin, o lo hacemos nosotros o la pasamos en el purgatorio. Había un ejemplo de un amigo del Padre Pío que se murió, bueno, es una historia larga, ¿no? Pero él estaba condenado a 2 horas y media de purgatorio. Y era tanta la tortura que él sufría en el purgatorio que eligió volver a la tierra y vivir 40 años de pleno sufrimiento, mortificación y enfermedad antes que 2 horas y media de purgatorio. Entonces justamente lo que pasa es que es esto, ¿no? Para unirnos, para llegar a la unión total con Dios, tenemos que estar totalmente puros. Y si pecamos y nos queda esta pena, la tenemos que purificar. Y o la purificamos acá nosotros o la purificamos en el purgatorio. Pero siempre, para nosotros va a ser mejor purificarla acá porque en el purgatorio va a ser más duro.
Y hay que entender que Dios no se deleita en el sufrimiento, no es que Dios ejerce violencia por violencia, que todo lo vamos a profundizar un poquito más en el sentido del sufrimiento, sino que el sufrimiento permite amar. Entonces, a mayor sufrimiento, mayor posibilidad de demostrar amor. Por lo tanto, estas penas se van expiando, se van reparando, porque la pena tiene ese sentido, reparar el daño que se causó. No es que Dios pone penas porque le gusta o le gusta que suframos, sino porque quiere que esto se repare y que seamos nosotros, va restaurando nuestra dignidad, quienes reparen esa pena. Se reparan, por lo tanto, con actos de amor, obras buenas, en gracia, y con las también llamadas indulgencias, que son la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Esto lo vamos a estar, después le vamos a mandar un material que explica mejor, pero las indulgencias son acciones que la Iglesia, en cuanto que Dios le dio el poder de atar y desatar, le concede al hombre para que vaya reparando estas penas que se dieron en el tiempo. Claro, y después le vamos a pasar bien para que vean bien cuándo se puede ganar indulgencia plenaria, que es indulgencia total, que la puedo ofrecer para mí, o sea, es decir, yo ofrezco una indulgencia plenaria para mí y ya de acá a todo lo que viví anteriormente, me ahorro toda la pena del purgatorio, es decir, me muero hoy y me voy directamente al cielo, o para una persona que ya murió. Puede haber indulgencias plenarias o puede haber indulgencias parciales. Las indulgencias plenarias es que perdonan toda la pena que quedó, y las indulgencias parciales es que perdonan algunas cositas. Esto se los vamos a pasar porque no llegamos, y léanlo porque de verdad es importante para ustedes, porque ustedes también pueden ganar indulgencia plenaria o parcial para ustedes, y también para las personas que ustedes quieren y ya murieron, o y que para están en el purgatorio. Y que no saben si están en el purgatorio, o para cualquier persona. También es muy bueno ofrecer indulgencias para personas del purgatorio que no conocemos, porque también ellos van a ser después la iglesia celestial que va a estar orando también por ustedes. Así que bueno, léanlo, tarea. Y bueno. Perdón, acá tenemos una pregunta que dice que la confesión repara la culpa y la pena se repara con el castigo. Ese castigo puede ser en la tierra o en el purgatorio. Claro, la pena, la culpa sí, la culpa se perdona con la confesión. Yo te absuelvo de tus pecados, dice el sacerdote en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la pena es aquello que nosotros tenemos que hacer para reparar ese daño que hemos cometido. La palabra castigo hay que entenderla en este sentido, no en una violencia por violencia, claro, sino en una posibilidad de reparar ese mal que se hizo. Entonces yo puedo reparar ese mal que hice ofreciendo un sufrimiento o, por ejemplo, cumpliendo con la penitencia que el sacerdote me da, o rezando el rosario en familia, rezando el rosario ante Jesús sacramentado, comulgando los primeros 5 sábados, que son las indulgencias, o con cualquier obra de caridad que yo haga, pero en gracia, es decir, unido a Cristo. No sé si eso responde un poco a la pregunta. Sí, pero ese sacerdote siempre da una penitencia, ese es el sentido de la penitencia. Lo que pasa es que muchas veces, casi siempre suele ser muy chiquita la penitencia, y siempre es bueno, por las dudas, aparte no tomamos conciencia a veces de también el daño que causamos y la pena que causan nuestros pecados. Entonces, bueno, por eso es importante que lea después de las indulgencias parciales. Pero bueno, justamente ese es el sentido también de la penitencia que da el sacerdote. Si no se terminó de entender o no nos podemos explicar bien, háganos la pregunta y de última se las explicamos mejor. Sí. Y bueno, entonces hablamos un poco de lo que es el pecado y ahora cómo salir del pecado. Muchas veces pasa que vivimos en pecado, que queremos salir del pecado y no podemos. Justamente la razón por la que no podemos es porque muchas veces intentamos salir de ese pecado, pero por nuestras propias fuerzas. Y ese es un acto de soberbia, porque en realidad Dios se muere de ganas que salgamos del pecado. Si nosotros le pedimos a Dios que nos dé la gracia de salir del pecado, Dios nos va a dar abundantes gracias para que salgamos del pecado, porque Dios es el que menos quiere que pequemos, el que más quiere que vivamos en unión con Él. Entonces es importante saber que Dios siempre da la gracia, que si no puedo salir de este pecado, tengo que decir,
Señor, dame la gracia de salir de este pecado. Es como decía San Agustín, dame lo que me pides, dame la gracia de poder ser humilde y después pedime lo que quieras. Después pedime que sea humilde, pero primero dame la gracia. Acá tenemos otra pregunta que va en relación, que tiene que ver con el inicio de la charla, que dice si el árbol del mal, ¿quién lo crea? Porque si la creación fue buena, ¿por qué el árbol de la muerte estaba ahí? El árbol de la muerte estaba ahí porque viene a expresar esta posibilidad de rechazar a Dios. En realidad está la posibilidad, como hablábamos la semana pasada, los límites del amor están hasta acá. El árbol del mal, de la muerte, está acá, está fuera del límite del amor. Entonces, es importante acá entender esta frase que dice, somos lo que comemos. Aquello con lo que comemos entramos en comunión. Entonces, cuando comemos del árbol del mal, estamos entrando en comunión con la nada, estamos entrando en comunión con lo que está fuera de Dios. Dios tiene que darnos esa posibilidad para que el amor sea verdaderamente libre. Tiene que estar la posibilidad de comulgar con ese no quiero estar con vos. Claro, justamente por amor en realidad, porque Dios quería que lo amemos libremente. Entonces nos daba la posibilidad también de no elegir. Claro, ese es el árbol del conocimiento y del bien y el mal. La posibilidad de abrir la puerta e irse y sufrir las consecuencias, obviamente. Por ejemplo, si estamos en el medio de la Antártida, hay una puerta y afuera está el frío que nos mata. Y adentro está el calor de una hoguera en la que nos encontramos con Dios. Esa puerta es el árbol del mal. Esa posibilidad de irse fuera y morir de frío. Pero fue por esto, ¿no? Para que lo amemos de verdad libremente y no obligadamente. Y acá viene lo lindo, que si bien está esa puerta y esa posibilidad de irse, está la gracia. Que la gracia es volver a estar en unión con Dios. Leemos en el Catecismo, en el numeral 1999, que dice, la gracia de Cristo es el don gratuito que Dios nos hace de su vida infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma para sanar el pecado, es decir, volver a unir, y santificarla, es decir, hacerla pura, hacerla totalmente de Dios y hacerla, por lo tanto, amor. Es la gracia santificante o divinizadora, es decir, que nos hace como Dios, recibida en el bautismo en nosotros, la fuente de la obra de la santificación. Por lo tanto, la gracia es este volver a participar en la vida de Dios. Esta gracia que nos fue merecida en la cruz, cuando Cristo murió por nuestros pecados, que implica una amistad y una unión con Dios, porque Dios vuelve a habitar en nuestro corazón. Ella va obrando la gracia y nos va transformando. Esta tendencia que veíamos que teníamos hacia el pecado, nuestra naturaleza herida, la gracia la va sanando, la va purificando y la va volviendo a ordenar, vuelve a reajustar esa dirección. Por lo tanto, María es la llena de gracia. Por eso María fue María, porque estaba llena de la presencia de Dios. María nunca tuvo amistad con el pecado, fue totalmente enemiga del demonio. Ella siempre estuvo en pura amistad con Dios. Por lo tanto, esta gracia va reeducando nuestro corazón. Y veíamos al principio de los mandamientos. Dios nos permite conocer qué está bien y qué está mal. Y es la gracia la que nos permite cumplir el bien. Veíamos al comienzo esta ley del pecado que nos habita, esta tendencia a apartarnos del amor de Dios. La gracia va sanando eso y nos va reorientando, nos va reeducando el corazón. Y esto se da sobre todo en la confesión, porque la confesión borra la culpa, pero también es un sacramento de sanación que va sanando nuestro corazón. Entonces, con la gracia de la confesión, también ya se va reeducando nuestra voluntad, porque da una gracia, la presencia de Dios, que nos va volviendo a tender hacia Dios mismo. Claro, y aunque yo no esté en pecado mortal, yo pienso, bueno, estoy en gracia, voy y me confieso igual, y justamente eso aumenta mi gracia. Cada confesión sacramental derrama más gracias todavía, que nos hacen esto, ¿no? Que podamos vivir una vida realmente en comunión con Dios, porque la gracia es eso, es la vida de Dios en el hombre, y es esta gracia también la que Dios nos da para que podamos salir del pecado y vivir
con Él, justamente porque este es el sentido de todo, ¿no? Que vivamos en comunión con Él, porque ahí es donde nuestro corazón es realmente saciado. Por lo tanto, para ir cerrando esta partecita, la gracia es Jesús que se mete por esa puerta al frío, nos toma de las manos y nos lleva de vuelta dentro del calor del hogar con Dios. Es Cristo que se une a nosotros para que nosotros nos unamos a Dios. Muy bien. Y el remedio contra el pecado, porque todos pecamos mortalmente alguna vez en la vida, seguro. ¿Qué pasa? Pecamos, ya está, si yo me muero así voy al infierno, ¿qué hago? Y ahí Dios nos regala lo que es la confesión sacramental. Que acá está toda esta disputa también con nuestros hermanos protestantes, que no, que cuando Dios dijo que tenemos que confesarnos con un sacerdote, yo lo puedo hacer a solas con Dios, y escuchen lo que le dijo Jesús a sus discípulos. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y fíjense cómo es la voluntad de Dios. Como la voluntad de Dios es que los hombres seamos instrumentos para expandir el reino, para expandir la evangelización. Y Dios no eligió, no sé, evangelizar escribieron en el cielo: yo soy Dios, crean en mí. Eligió valerse a los hombres. Lo mismo pasó con la confesión sacramental. Y también es un acto muy de misericordia de Dios, porque al confesarnos con un sacerdote, el sacerdote entiende nuestra debilidad, nos puede también aconsejar, nos puede orientar en la lucha y ¿qué? Nos hace crecer en humildad, porque es reconocer nuestra debilidad ante un hombre. Exacto. Y también, y lo más importante, es saber que ese sacerdote en ese momento no es ese sacerdote. Está actuando en persona de Cristo. Yo en ese momento tengo a Cristo mismo que está adelante mío, y es Cristo el que absuelve mis pecados. Es Cristo el que derrama de nuevo su sangre sobre mí para que yo sea purificada de todos mis pecados. Entonces es muy importante esto, ¿no? Saber que el sacerdote que tengo enfrente es el mismo Cristo, que por voluntad de Dios es así. Por voluntad de Dios, Dios instituyó este sacramento y esta es la forma. Y mientras más podamos confesarnos, mejor. María Medjugorje dice: no hay nadie que no necesite confesarse, aunque sea una vez al mes. Fíjense, no hay nadie que una vez al mes no necesite confesión. ¿Cuánto mejor si lo podemos hacer cada 2 semanas, cada 3 semanas, aunque sea una vez al mes? Pero sepamos que esto es importante, porque seguramente vamos del pecado venial en pecado venial, y vemos qué complicado es y cuánto nos dificulta el camino del pecado venial, porque de pecado venial en pecado venial vamos al pecado mortal. Y pecado mortal es igual a: si me muero hoy, me voy al infierno. Entonces, qué importante es poder priorizar también la confesión sacramental, aunque no esté en pecado mortal, no importa, voy, me confieso igual, se me perdonan estos pecados, recibo más gracias, y también para mí va a ser más fácil no caer en pecado. Claro, no, que por eso es importante confesar los pecados veniales. Porque muchas veces se habla solo de confesar el pecado mortal, que sí, es requisito, pero es importante confesar los pecados veniales por esta sanación que va obrando la gracia que se derrama en la confesión para enderezar nuestra voluntad, para ir purificando la voluntad y reeducando el corazón para que elija a Dios. Exacto. Y hay 5 pasos para una buena confesión. Primero, un buen examen de conciencia, cuánto mejor se pueden repasar los 10 mandamientos, los pecados capitales, buscar un buen examen de conciencia que haga alguna buena congregación, alguno que tengamos. Examen de conciencia, arrepentimiento, es decir, que estoy arrepentido de lo que hice. Propósito de enmienda, es decir, intentar no hacer lo mismo. Si yo voy y me confieso que tomo anticonceptivos y los sigo tomando, no hay propósito de cambio. Propósito de enmienda es dar los medios posibles para no volver a pecar. Confesión de boca, es decir, cuando yo estoy delante del sacerdote, decirle en voz alta todo lo que me pasa. Y satisfacción. Satisfacción es cumplir con esta penitencia que me da el sacerdote. Y bueno, por último, y para seguir cerrando, también es importante que podamos mirar a María, que a veces pensamos que María no nos entiende a veces en lo que es
ser pecadores, porque María no pecó, porque nació inmaculada y nunca en su vida conoció lo que es el pecado. Pero en el Evangelio de Lucas vemos cómo María perdió a su hijo en el templo y lo encontró después de 3 días. Y fíjense cómo Dios en su sabiduría ya permitió que María pase por este sufrimiento de perder a su hijo. Y es lo más parecido a ella estuvo tan cerca de saber lo que es el pecado, porque en cada pecado lo que hacemos es perder a Dios, alejarnos de Dios. Entonces María, aunque no pecó, ella conoce lo que es ese sufrimiento, conoce lo que es el sufrimiento de haber perdido a Cristo. Y Dios también la hizo pasar por este sufrimiento justamente para que ella como madre nuestra sepa entendernos y sepa entender a cada hijo cuando sufre el dolor de haber perdido a Dios. Y también es ella la que nos ayuda a poder volver a encontrarlo. Entonces qué bueno también es mirar a María como el refugio de los pecadores. María como la que me entiende en mis deseos de no querer volver a perderlo a Dios. María como la que me puede alcanzar de Jesús esta gracia de volver a encontrarme con Él. Esta gracia también de no separarme de Él. Por eso te damos gracias, Señor, por esta nueva noche que pudimos compartir, por estos nuevos aprendizajes. Te damos gracias también por habernos dado a María, que María no conoció lo que es el pecado, pero sí conoció lo que es el dolor de perderte. Y te pedimos que por intercesión de ella nos alcances este deseo de no volver a pecar, que nos alcances esta pureza del corazón, que nuestro único anhelo y el más profundo sea siempre agradarte, siempre cumplir tus mandamientos, porque entendemos que tus mandamientos son mandamientos de amor. Te damos gracias, Señor, te damos gracias por cada uno de tus mandamientos, y te damos gracias porque sos un Padre bueno que solamente busca lo mejor para nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La tarea de hoy es, leer de las indulgencias, que es muy importante que lo lean, y hacer un examen de conciencia general, que se los vamos a pasar. Es un examen muy profundo para que ustedes lo puedan hacer. Quizás encuentren ahí cosas que nunca supieron que era pecado o que nunca se confesaron. Por eso es importante que puedan tomarse un tiempo, un momento del día, una hora, puedan anotar, puedan tener el examen de conciencia y puedan ir anotando cada pecado que tengan que confesarse y hacer una sincera confesión. Si es posible en esta semana, si no, en la semana que viene. Pero recuerden tomarse un momento para hacer bien el examen de conciencia, pedirle al Espíritu Santo que nos dé la luz para poder examinarnos. Y bueno, después confesarse y leer las indulgencias. Bueno, nos vemos el próximo lunes.